Hola, hola, te voy a compartir las 6 P's del prompting potente. Lo primero que tienes que decir en un prompt es la acción, lo que esperas, la petición, diciéndole con un verbo de acción qué es lo que quieres. Resume, redacta, genera, crea, lo que quieras que haga. Segunda P, de persona. Lo siguiente que le tienes que decir es con qué rol, con qué perfil quieres que actúe la inteligencia artificial. Por ejemplo, le puedes pedir que adopte el rol de un familiar o de un experto o de un compañero de trabajo. La tercera P tiene que ver con los pasos. Pídele que actúe por pasos. Primero, pídele que te pregunte la información que necesite para generarte el prompt si es que le falta algo. Segundo, pídele que piense alrededor de la idea y que te genere el razonamiento. Y tercero, pídele también con otra P que te proponga. Y llegamos a la cuarta P, de premisas. Y así le tienes que dar todo el contexto, toda la información que tengas para que sepa casi lo mismo que tú. La quinta P tiene que ver con las pautas. Y por pautas tienes que darle las reglas, las normas, los límites, las restricciones, para que sepa en qué marco puede moverse. Y por último, la sexta P, la de plantilla. En esta parte dale ejemplos de lo que necesitas, dale si tienes una plantilla para rellenar, porque eso le ayudará a ser muy eficiente en la respuesta. Y aquí tenemos las 6 P's, la P de petición, la P de persona, la P de pasos, la P de premisas, la P de pautas y la P de plantillas.